Pues bienvenidos una vez más. El día de hoy tenemos una súper invitada en este canal y te quiero agradecer la entrevista, María Beuster, que nos acompañas desde España. Gracias por estar con nosotros en esta sesión. Muchas gracias a ti por la invitación y por darme este ratito contigo y con todos los que, bueno, deseen escucharnos. Así es. Bueno, pues María Beuster es autora de un súper libro que justo terminé de leer y dije, tengo que entrevistarla. La contacté y bueno, muy agradecido que me hayas dado el espacio y la entrevista. Voy a compartir con la audiencia, bueno, nuestra pantalla para que vean tu libro. Y bueno, aquí vemos el libro de María Beuster Pérez, Cáncer es nacer. Es un libro impresionante, brutal la historia, María. Es un libro de muchas enseñanzas, de muchas reflexiones. Y precisamente es un libro de tu vida, de una parte de tu vida en la cual se te descubrió que tenías un tumor cerebral, que fue inesperado, que se te reveló justo cuando acababas de cumplir 30 años. Y tú nos cuentas esta historia de la mano al lector, donde nos vas llevando por una montaña rusa de situaciones, de emociones, pero donde el gran mensaje es esta capacidad de transformar el miedo que a cualquier persona nos daría ser diagnosticados con un tumor, con un cáncer, y transformar este miedo en valor, en felicidad a la vida, en cambiar de actitud, en positivismo, en un mensaje profundo, humano, inspirador. Muchas felicidades por este gran libro, muchas felicidades por atreverte a contar tu historia. Y bueno, antes de seguir mostrando ya tu libro, que aquí lo tengo en mi Kindle, y que bueno, pues además de todo tienes un índice que está muy bien estructurado porque nos vas llevando pues en este viaje contigo, ¿no? Este es un libro que te quiero felicitar además porque está muy bien escrito, se lee muy rápido, se disfruta mucho, te queda enganchado a la historia y quieres seguir leyendo el siguiente capítulo. Entonces, María, cuéntanos un poquito de este proceso y de tu vida y de toda esta experiencia. Muy bien. Bueno, antes que nada, quiero darte las gracias porque al final, digamos que cada obra de arte, llámese libro, llámese escultura, llámese cuadro, invita digamos, a la apreciación del otro, ¿no? Entonces, claro, obviamente a uno le puede gustar y a otro le puede no gustar, ¿no? Entonces, quiero decirte eso, que muchas gracias, porque, bueno, no solamente tú, ¿no? Estoy recibiendo bueno, las reseñas y las impresiones de los lectores y, y la verdad que me complace ser consciente de que una temática tan complicada, ¿vale? Por decirle una palabra como la que trato, ¿no? Y una historia que no deja de ser dura, eh, me he dado cuenta de que las personas lo están leyendo y la esencia que les queda es un sentir bonito, ¿no? Entonces, quiero darte las gracias a ti porque acabas de decir que, bueno, no sé cómo reafirmar, digamos, esa cosa que me está llegando a mí también de los lectores. Entonces me siento como súper satisfecha en ese sentido, ¿no? De haber podido hacer algo fuera de dramatismo, ¿no? Teniendo en cuenta esto, que estamos hablando de una enfermedad cada vez más cercana, ¿no? Porque antes hablaba de un cáncer y era como, bueno, aquella persona le dio un cáncer. Sin embargo, es una enfermedad que cada vez está más presente en nuestra vida. Ahora es muy difícil encontrar una persona que lo haya pasado en persona o que lo haya tenido muy cerca, Un en un familiar. familiar, en un ser querido, ¿no? Entonces yo no quería meterme en el drama, de hecho no lo viví como drama, entonces claro, eso también me ayuda, es decir, yo no lo viví como drama y obviamente tampoco ahora lo relato como drama, ¿no? Pero bueno, que haya sido capaz, ¿sabes? De hacer sentir bonito, ¿sabes? A los lectores con la lectura, me parece que para mí es como mi gran premio, digamos, ¿no? Yo te lo digo, Entonces, fue como una lectura que viví como si fuera un guión de película y te veías como la protagonista y nos narras las personas que estuvieron a tu alrededor
y veía al antagonista y veía pues cómo reaccionan de manera totalmente distinta a cada persona, ¿no? Porque cada persona que estuvo alrededor tuyo lo vivió y reacciona ante estos retos de la vida de una manera distinta, pero lo narras de una manera tan prolija, tan enfocándote tú siempre en tu vida, en lo tuyo, en tu actitud, Sí, hacia obvio. convertir algo que puede ser muy negativo en qué tengo que aprender, cuál es el Correcto. mensaje, ¿no? Sí, Entonces, bueno, sí, platícanos sí. un poco más de tu libro. Esta historia que finalmente cierra 10 años de tu vida. O sea, lo escribes Sí, 10 años sí, después. sí, exacto. Imagínate que, sí, digamos que voy a ir ahora con a contestarte esa pregunta, pero antes quisiera como mostrarles a todas las personas que no lo han leído y que están escuchándonos el título, o sea, de dónde nace ese título, digamos, ¿no? Claro. Y el título nace porque, bueno, haciéndome una de las de cuantas resonancias magnéticas me realizaron, metida en esa máquina con la cabeza anclada y los ojos cerrados, de repente vi que la palabra cáncer, modificando solamente dos de sus letras y cambiando la del medio, la C del medio, para adelante y la N, digamos, al revés, ¿no? La N del medio hacia adelante y la C del principio hacia el medio, nos daba la misma palabra, cáncer, ¿no? Eh, eh, nos daba esta hermosa palabra que es nacer, ¿no? Y entonces también explico en el libro que por qué tiene dos Cs. O sea, que la particularidad de que tenga dos Cs en la palabra tiene todo el sentido del mundo, entendiendo que cuando una persona enfrentando una enfermedad, llámese cáncer, llámese cualquier otra, tiene que tener, digamos, la doble C, el coraje, ¿vale? Para enfrentarse a la enfermedad o a la adversidad que le está llegando, y luego también la conciencia, ¿sabes? Hay que ser como muy consciente de reconocer, lo primero es reconocer la enfermedad, ¿vale? Luego, obviamente, de aceptar un montón de cosas, no solamente la enfermedad, sino aceptar todas las cosas que están pasando y luego, obviamente, de liberar, ¿no? Entonces, digamos que estas dos Cs eh, hacen, digamos, como la esencia o el hilo, digamos, bueno, de todo lo que cuento en las páginas de este libro, ¿no? De cómo fui, digamos, eso, reconociendo que era una persona que había perdido salud, digamos, ¿no? Y luego aceptando cuáles eran las circunstancias, ¿no? Y hablo de la aceptación en el sentido de no resignarse, sino de Sino tener aceptar. el coraje de Claro, obvio, claro, y de decir las enfrentarlo. cosas son como son, y hay cosas que están en tu mano y entonces ocúpate, pero las cosas que no están en tu mano, obviamente, o sea, tendrás que, ¿sabes?, aceptarlas incluso a veces desviarlas, ¿sabes? Y confiar, ¿no? También el tema de la Conciliar. confianza, confiar en los médicos, confiar en las personas que tienes a tu alrededor, confiar en ti misma, ¿no? Y luego ya por último, pues obviamente la liberación es como ya hablo ya, ¿no? De cómo una vez reconocida y aceptada la enfermedad, entonces llega ya como la liberación, ¿no? Y es cuando llegan las enseñanzas, ¿no? Y vas viendo, o sea, Dios, todo lo que te ha brindado esta situación tan adversa, este camino tan sinuoso que ni te imaginabas que te iba a venir, y menos con 30 años. Y entonces la liberación es esa, no es como decir, wow, ¿no? Entonces, bueno, quería como hacerte esto, o sea, que la gente entienda por qué es cáncer es nacer, ¿no? Porque ya digo, ¿no? Que es la misma palabra, solo que alterando dos letras de posición, ¿no? Y de alguna manera en tu libro nos cuentas cómo, pues, esa transformación de una palabra también en tu vida se convierte en Mm, una transformación de cómo vas entonces a ujú. aproximarte y a relacionarte con este nuevo reto, ¿no? Y entonces, como bien lo Claro, dices, con coraje, ¿no? Con una actitud positiva correcto. y Sí, sí, navegando esto, ¿no? efectivamente, efectivamente. De hecho, al final es que no deja de ser un camino nuevo, ¿no?
y no, ni estás preparada, como digo yo, o sea, yo mira, te hago ahora, hace unos días terminé mi peregrinación a la Catedral de Santiago de Compostela, aquí en España, y entonces, claro, era la primera vez que lo hacía, pero y ahí va como sabiendo a lo que me enfrentaba. Entonces llevaba una mochila, ¿sabes? Una mochila, además bien, o sea, ergonómica para que no me doliera mi espalda, tal. Iba equipada, ¿no? Entonces, quiero decirte, sin embargo, cuando una enfermedad te llega así, o sea, te toca transitar eso. Pero claro, no tienes nada, no, no estás preparada, no sabes qué te vas a encontrar. Obviamente yo sabía por más o menos la climatología, lo hice en verano, Galicia, bueno, sí, hubo un poquito de niebla, tal, pero no me enfrenté a temperaturas extremas, o sea, quiero decirte, pero cuando te llega algo así, es que vas con la piel, como digo yo, o sea, y obviamente es la piel, la mente y la actitud. La, Entonces yo creo que eso es un poco lo que intento transmitir en el libro. Por eso digo que cero dramas, o sea, fue un poco como decir, bueno, ya está, ¿no? Esto es lo tu que hay libro, y así lo enfrenté yo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que quiero también que quede súper claro que yo aquí no hago afirmaciones ni científicas, ni de, ¿sabes? No hago como, no sé, afirmaciones de que a todo el mundo le va a ir a... No, no, no. Hablo de mí, evidentemente. Tú decías que obviamente hay otros protagonistas, claro, en que en todas las historias siempre hay protagonistas. Es cierto que cuando los nombro o intento empatizar, pensar un poco cómo pudo que esa persona sentirse, pero siempre lo estoy mirando desde mí, o sea, desde mi perspectiva. O sea, que al final la realidad, como digo yo, siempre son diferentes perspectivas. Y todo lo que analizo en el libro, las reacciones, bueno, en fin, todo lo que hablo, todo lo que señalo, es desde mi punto de vista, ¿no? Y obviamente me refiero a mi enfermedad y me refiero siempre a mi caso, a lo que a mí me funcionó, digamos, ¿no? O sea es, que... Y definitivamente, luego, bueno, espérate, que me mencionaste el tema de los 10 años. Claro, han pasado 10 años. Y quiero decirte que ahora soy consciente de que esos 10 años no ha sido tiempo en vano. Eh, eh, Fíjate que este libro, digamos, empezó a cuajarse en mi cabeza desde que yo me estaba recuperando. Obviamente al principio no, porque yo no estaba para eso, yo estaba para vivir, como digo yo, ¿no? Pero cuando me fui dando cuenta de que bueno, que la radioterapia estaba haciendo efecto, que yo me estaba recuperando, que tenía por delante, bueno, pues no sé, ya como una luz, digamos, ¿no? De proseguir una vida diferente, pero ya tenía ya como un poquito de tramo de vida ahí. Yo quise empezar a escribirlo y de hecho lo hice. Y es más, en ese momento yo estaba viviendo en Barcelona y tuve contactos con algún editorial. Y entonces, claro, eso al final me ilusionaba, ¿no? Digamos, porque digo, bueno, pues mira, qué bien, porque a mí siempre me ha gustado escribir, entonces voy a escribir esto. Entonces, ¿qué pasó? Que en ese momento eh, esa idea se frustró, ¿vale? O sea, fue un proyecto que no pudo salir y no pudo salir, yo creo que por dos razones. La primera, porque mi cerebro obviamente estaba recién operado, con un tratamiento bastante potente, ¿vale? De radioterapia en una zona muy, o sea, o sea, muy importante, delicada. digamos, del cerebro. Y entonces el esfuerzo que suponía ponerte a escribir era demasiado, ¿no? Entonces, eso a nivel como físico, ¿vale? Eh, Sin embargo, creo que la otra razón pesa más que esta. Y es que no estaba preparada emocionalmente, ¿vale? Estaba muy revuelta, estaba todavía muy enfadada, Muy estaba reciente, ¿no? incluso, Muy ¿eh? reciente para que las Sí, heridas se sanen. exacto, exactamente, ¿no? Y además que no había pasado ni siquiera el duelo, o sea, fíjate que además en el libro, quiero decirle a las personas que no lo han leído, o sea, se van a dar cuenta que yo no solamente hablo de la historia, o sea, de cómo enfrento mi enfermedad, sino también todo lo que va pasando, porque tú estás enferma, pero la vida sigue.
Entonces, claro, obviamente, la vida sigue, las personas siguen, los problemas siguen, o sea, las relaciones siguen. Entonces, no solamente uno de repente dice, ah, no, ahora yo tengo el rol de paciente. Entonces, ya. No, tú sigues siendo hija, tú sigues siendo hermana, tú sigues siendo nieta, sigues siendo esposa. O sea, quiero decirte, tu vida sigue y tú estás enferma. Entonces, claro, quiero decirte que, entonces, claro, yo en ese momento que yo quería empezar a escribirlo, y de hecho empecé, me di cuenta que no podía. Y entonces, bueno, pues ahí quedó. Y luego empiezas como, creo que el miedo fue el que me fue posponiendo el sentarme y el escribir. Hasta que llegó la pandemia. Entonces, cuando llegó la pandemia, me di cuenta, Rodrigo, que estaba otra vez como deambulando una cosa tan valiosa como es la salud. Y entonces me hizo como, ¿sabes? Y dije, wow. O sea, imagínate que de repente este virus desconocido llega a la vida de todos, a todos los países, sin importar clases sociales, dinero, nada, cero. De repente y nos hace tambalear algo tan valioso como la salud. Entonces a mí me hizo recordar esto, que a mí me pasó eso a los 30 años, que de repente, como te decía antes, sin esperarlo, me vino esta enfermedad, ¿no? Y entonces fue como decir, ahora sí que es, Y justo ahora sí que es, coincidía ¿no? con el 10º aniversario de Exacto, ese momento que ya pasabas, ¿no? O sea, 10 años, exactamente, tuvieron que pasar 10 años para que sanaras todas las heridas emocionales, efectivamente, efectivamente. algunas Sí, físicas que todavía, pues dices que había secuelas. Y bueno, sí. en este momento coyuntural al mundo, pues más que nada, más que nunca, a muchas personas estoy seguro que tu libro les va a ayudar, les va a servir, les va a alentar como una bocanada de aire fresco que te dice cualquier adversidad, cualquier reto, ya sea de Mm. salud, ya sea de algo que tenemos que enfrentar nuevo, podemos hacerlo de la mejor manera y bueno, pues tu libro nos inspira a ello. ¿Qué te parece si damos paso a presentar el book trailer de tu libro para un poquito Sí, vale, más en la historia a las personas y que conozcan un poquito más de tu libro? perfecto. Entonces, ya. Que les haya gustado el book trailer, muy emocionante la manera en cómo se presenta el libro, María. Y bueno, compártenos un poquito más de lo que hay dentro del libro. Justo hay algunas páginas que recuerdo donde nos compartes generosamente lecciones de vida. Por ejemplo, me quedé grabada estas citas, haces muchas citas de diferentes autores, diferentes mensajes poderosos, pero me quedó grabada esta que dice, nadie es culpable de nada de lo que nos ocurre. Somos Mm. nosotros mismos los responsables de nuestras decisiones. Sí. Bueno, pues te cuento que eso, no sé si es una cita, pero eso es lo que yo llegué a la conclusión, ¿vale? El año pasado. Creo que quede claro que yo no me desperté un día siendo sabia y diciendo esas afirmaciones, o sea, como súper, ¿sabes? Entusiasta. No, no, no. Todo esto ha sido un proceso largo, doloroso y complicado. Es decir, hasta que el año pasado, que tuve, bueno, de hecho, me enfrenté, digamos, a un problema personal
me devolvió un poco también, ¿no? A pedir ayuda a un profesional médico, en este caso a mi psicóloga. Empecé a darme cuenta de que a mí lo que me funciona es, en ese momento me di cuenta, ¿no? No lo había verbalizado de esa manera, ¿no? Pero a partir de ese momento que tuvimos un montón de conversaciones sobre el tema de la culpa, eh, pues llegó un momento que pude decir, salió de mi boca esa cita. O sea, la culpa no existe. No existe. A ver, puede existir, digamos, por ejemplo, en el derecho, porque yo era abogada, en el derecho penal, obvio, ¿no? Está la culpa, la alevosía y todas esas cosas. Pero a nivel personal, creo que Emocional. sí, o sea, me ha funcionado considerar que no existe. Que realmente lo que hacemos nosotros para sobrevivir, para vivir en general, es tomar decisiones. Eso sí que, no sé si es un meme o hay una cita que dice, o sea, dos personas se encuentran y una le dice a la otra, ¿tú qué haces para ser feliz? Y el otro le contesta, tomar decisiones, ¿no? Sí. Entonces realmente creo que me parece muy acertada, porque al final es lo que hacemos, o sea, constantemente, ¿no? Estamos decidiendo. Entonces, claro, ¿qué pasa con la culpa? Cuando tú de repente te ves frágil, te llega un diagnóstico como el que me llegó a mí, la culpa viene como un peso. Pero, o sea, ya por sí cuando piensas en la culpa ya es como pesada, ¿no? O sea, es como que, Dios mío, esto, como, no, a veces no te dejan como ni respirar, ¿no? Y Entonces, le, yo y te le digo lo que me ponemos, pasó a mí. y le ponemos mucha carga emocional. Obvio. No, no, es que yo no creo que le pongamos, es que ya viene de serie. O sea, ya la misma palabra es como en plan, Dios mío, o sea, no sé, tiene una connotación ya súper negativa, ¿no? O sea, la culpabilidad, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? A mí me llega este diagnóstico y entonces, claro, yo empecé a sentirme culpable por todo y por todos. O sea, me sentí culpable por estar enferma. O sea mira tú que es absurdo, ¿no? Si tú lo piensas y dices, pero ¿cómo voy a ser yo culpable de que me venga un cáncer, ¿no? Bueno, entonces me sentí culpable de estar enferma, me sentí culpable de estar haciendo sufrir a personas cercanas a mí. O sea, era tan doloroso ver eso y me sentía culpable. Porque digo, claro, si yo no estuviera enferma, pues obviamente la gente no estaría sufriendo. Entonces, bueno, y así, o sea, un montón de cosas. Entonces, claro, ojalá hubiera sido, no sé, como consciente de esto en aquel tiempo, o incluso, o sea, a lo largo de los otros años. Sin embargo, te digo que fue el año pasado cuando realmente, o sea, me aventuré, ¿no? A sacar el tema de la culpa, ¿no? De mi vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa es una de las cosas que dejo clara en el libro, diciendo eso, ¿no? Que de verdad que estamos como muy acostumbrados a culpabilizarnos a nosotros mismos y luego a culpar a los demás, ¿no? O sea, obviamente es como muy fácil decir, no, esto no es culpa mía, esto es culpa tuya, o esto sí que es culpa mía. Entonces, claro, yo creo que lo que sí que funciona es eso, hacernos responsables de nuestros actos, Claro. ¿no? De nuestras decisiones y nuestros actos, ¿no? Y me parece que, vamos, es que menos, ¿no? Que lo que podemos hacer. Y a partir de ahí, pues evidentemente nos equivocaremos. Pues cómo no nos vamos a equivocar, ¿sabes? Somos todos aprendices. Yo siempre digo que las personas somos aprendices y como tales, pues tenemos que equivocarnos, errar y aprender. Y Ah, seguir aprendiendo y seguir transitando pues todo lo que venga en la vida, ¿no? Entonces, eso, responsabilidad de nuestros actos y a partir de ahí, pues quitarnos el peso enorme que tenemos en la espalda y que además yo en el libro trato de la culpa en este momento de la vida de la enfermedad. Pero claro, si tú imagínate, si ya ese me pesaba, pues imagínate la culpa que venía desde que nací, o sea, o de la infancia, de la adolescencia, entonces claro, imagínate. ¿Sabes? O sea, darte cuenta de esto y quitarte eso de la espalda es como, Dios, liberador. transitar, ¿eh? Liberador totalmente, sí, No, sí. y además también, aunado a esta idea que ahorita estás expresando, en el libro hay otra parte que no solamente le cambias el nombre
al proceso, ¿no? Lo cambias de cáncer a renacer. Pero Ujú. también se me hizo muy simpático como una estrategia de salud mental, de salud, pues como una manera de defensa, de que Ajá. a ese tumor lo bautizaste. No le Ah, sí. llamaste, no le llamaste tumor nunca. O sea, todo este No. lenguaje negativo, toda esta carga que ya viene, ¿no? Desde un lenguaje Sí. médico, desde un lenguaje de diagnóstico, desde un lenguaje de enfermedad. Ujú. Tú no lo adoptaste. No. Entonces, de alguna manera, yo cuando estaba leyendo esta parte del capítulo, dije, fíjate qué interesante el poder de la mente. Tú Ujú. misma decidiste ponerle nombre a esta afección y lo decidiste bautizar con un nombre súper simpático. No lo vamos a revelar para que Ilegal, ilegal, legal. Sí, sí, un no concepto vamos a decir qué legal. nombre le pusiste, que tiene que ver Sí, sí, con alguien ilegal, pero simbólico y al mismo tiempo sí. tenía que ese nombre con el que bautizaste tenía una connotación de que se iba a ir, tarde o temprano. Obvio. Tú te vas, tú Sí. llegaste a mi vida, no eres bienvenido, te vas a largar. Y entonces, de esta manera, es una manera también de autosanación, fíjate, porque Ujú. uno no lo asimila como que es parte de uno, sino que Ujú. digamos que activaste un mecanismo de defensa que lo puso Sí. en otro lugar, no lo aceptas, pero tampoco te causa ese pesar ni esa carga emocional, ¿no? Y entonces Ujú. le envías, le recodificas un nuevo mensaje con un claro mensaje nuevo de desalojo. Vuelvo a decir, no voy a decir cuál es el nombre con el que Sí, tú lo sí, sí, sí. bautizaste, ni lo vayas a decir tú, No, pero no, no, no. platícanos un No, poquito. al contrario. Fíjate que en ese momento, o sea, cuando me lo comentas, ¿no? Y además me han comentado otros lectores también, ¿no? Que les pareció como muy gracioso, ¿no? Y yo no, o sea, no fui consciente del poder, ¿vale? Que tiene el lenguaje, ¿sabes? Obviamente luego, que han pasado mucho, o sea, en estos 10 años, ¿no? Pues me he formado como coach, ¿no? Y entonces, claro, me he dado cuenta de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, el, 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 el poder del lenguaje que utilizamos para con nosotros y para con los demás, ¿no? Y sí, sí me doy cuenta de eso. O sea, de las personas que me han dicho eso y que ahora, bueno, tú lo has dicho aquí también, fue Me sacaste inconsciente. una carcajada, ¿eh? Cuando llegué a ese punto dije, es que qué creativo, qué innovador, qué simpática. Pues imagínate, tú imagínate si a ti te resultó de carcajada a mis médicos. Porque yo, o sea, no solamente eso, digamos que tú dices, vale, sí, es como gracioso y yo me lo guardé para mí. No, no, yo hablaba con los médicos así. O sea, Claro, yo les llamaba nunca así. adaptaste el nombre médico que todo el resto del mundo se refiere a eso. Exacto. Entonces se convirtió casi en un personaje que todo el tiempo, o sea, yo lo veía así como un personajito, así como hasta un cartoon que tenías ahí a un lado de la cabeza y que tú dialogabas con él y entonces le dije, a ver, tú te vas, ¿eh? O sea, tú aquí estás, de Efectivamente. debut y despedida y te vas lo más rápido posible. Sí, Ese pero micro, fíjate, que puede parecer como incongruente con lo que acabo de decir, pero no, nada que ver. O sea, yo es verdad que yo le llamé a eso, tiene además características legales, lo que tú estás diciendo, o sea, de alguna manera se va a ir, porque obviamente eh, eso se iba a ir, pero al mismo tiempo fui transitando estos tres estadios que te comentaba, ¿no? De reconocer, de aceptar y de liberar. Entonces yo acepté todo, ¿no? Pero es cierto que desde el primer momento que de repente a mí me viene y le llamo así, los médicos, imagínate, los médicos estaban diciendo, esta está chalada, esta sí que le digo por ahí, el tumor le está afectando a... Pero bueno, el tema fue ese, que no creo que parezca incongruente, al contrario, o sea, sí es cierto que la connotación que era eso, es en plan, si tú estás aquí instalado, pero te vas a ir, no sé cuándo, pero te vas a ir, y no sé de qué manera, pero te vas a ir, pero al mismo tiempo acepté, ¿vale? Acepté todo lo que estaba pasando y todo el proceso hasta el desalojo, que gracias a Dios así se va
se va viendo a lo largo del libro, ¿no? O sea, cómo se desarrolla O esta sea, cosa. yo lo interpreté cuando estaba leyendo este capítulo. Es que eso es lo que tiene muy rico tu libro, que uno va leyendo una historia de vida. Te metes en la persona, en lo que está viviendo. Pero por el otro lado, de manera paralela, está uno aprendiendo el poder de la mente, del poder del ser humano, del poder de cómo nosotros podemos transformar nuestra vida para bien o para mal. Es algo tan brutal, algo tan negativo, algo que a otra persona lo hubiera devastado, te hubiera dejado en cama un mes sin querer salir a ver a nadie. Tú, de inmediato con esta chispa, con esta lucidez, con esta, no sé, a lo mejor un mecanismo de autodefensa, Sí, le das un giro y dije, mira, o sea, hasta lo rebautizó con un nombre súper simpático y se refiere a este personaje como eso, como un personaje que se va a ir, ¿no? Entonces ya hasta establece una relación distinta a la persona, ya no es la enfermedad, ya no es lo negativo, ya no es la carga emocional, ya no, o sea, es un personaje con el cual dialogas y el cual se sí, va a ir. Yo hasta te lo juro, yo lo veía como una caricatura, como un personaje ya. ansioso, ¿no? Sí. qué bonito que me compartas ese sentir, porque realmente, claro, cada persona obviamente pues tiene su percepción, ¿no? Y entonces, no sé, me parece como eso, curioso, ¿no? Como mínimo, saber que tú hasta le pusiste de caricatura, ¿no? O sea, pero bueno, ya ves. Otro momento en la historia donde nos cuentas tu vecina. Tuviste que compartir en un Ay, momento no. Sí, un cuarto de hospital por varios sí, días y tenías sí. una vecina que se convierte en otro No, ingrediente, no. en otro capítulo de aprendizaje, porque Sí. con esta vecina que ambas estaban Uf, pasando, transitando por un periodo de sanación en este hospital, se sí, reían mucho y cuentas sí. ahí un poquito estas experiencias de la risa. Sí, 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 Y la risa es sanadora, ¿no? Entonces, ¿qué efecto tuvo el tomar por ese lado el momento más grave que estabas enfrentando en tu vida? sí, Y en vez de llorar, en vez de deprimirnos, en vez de encerrarnos, incorporar la risa. sí. Bueno, a ver, antes que nada, quiero decir que lloré mucho, ¿eh? Sí, O claro. sea, a ver si la gente se va a pensar que soy superwoman. No, 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 o sea, a mí me costó todo mucho, ¿eh? O sea, que ahora estamos hablando y evidentemente no vamos a destripar el libro, ¿no? Eh, entonces, claro, yo lloré muchísimo. Y ya te digo que esa culpa me venía cada noche y me costaba mucho dormir y tal. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que esta compañera de cuarto de hospital la tuve, nada más me dieron el diagnóstico. Entonces, claro, era como mi primera experiencia en el hospital y entonces, claro, tuve la fortuna de tener a esta persona a mi lado, que yo creo que fue como un ángel, ¿sabes? Que era una persona que me llevaba muchos años. Obviamente, claro, te recuerdo que yo acababa de cumplir 30, esta señora debía tener pues casi los 70, aquí igual, ¿no? Pero era como un ser, o sea, bondadoso, y luego, o sea, tenía una manera de ser eh, o sea, divertida. O sea, mira que, o sea, estábamos, como dices tú, o sea, las dos enfermas, estábamos en una planta, escuchábamos, o sea, llantos continuos, porque obviamente, pues, compañeros de habitaciones se morían. O sea, y escuchábamos eso, los alimentos, los familiares, o sea, de verdad, era como todo, era tremendísimo, ¿no? Entonces, con ella, o sea, su manera de ser y sí, y nos reíamos muchísimo. O sea, quiero decirte, yo siempre soy eso, una persona, ya viste, ¿no? Como le llamé y todo. O sea, quiero decirte, yo siempre le busco con el humor a las cosas, ¿no? Y me doy cuenta de que sirve mucho. Me parece que hasta los momentos más horrorosos, ponerle algo de humor te despierta, o sea, otra manera de ver las cosas, ¿sabes?
de hecho, hay citas, ¿no? O sea, de médicos, ¿no? Que dicen que la sonrisa, ¿no? La risa, ¿no? Que ya no es una sonrisa, sino ya reírse, que cuántos músculos mueve, ¿no? Que fomenta no sé cuántas cosas en el cuerpo humano, que obviamente siempre he sido así. Yo no sé Y bueno, no sé. adelantada en el tiempo también porque después de eso salió la famosa película de Patch Adams, que es el doctor de la risa, ¿no? Que Ajá, inyecta risa a sus claro, pacientes, claro. ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que sí, para todo. Y ahora, por ejemplo, que, bueno, pues eso, ¿no? La crianza también, ¿no? De los hijos. O sea, enfadarte obviamente te resta tanto, ¿sabes? Entonces, no sé, o sea, darle como no sé, un poco de humor a las cosas, ¿no? O sea, y reírte al final dices tú, vale, el tramo lo vas a pasar igual, o sea, quiero decirte. O sea, por aquí tienes que pasar sí o sí. Entonces dices tú, bueno, pues no sé, pues pasar de otra manera, ¿no? Y bueno, yo cuento en el libro que ojalá esté viva y ojalá caiga, no sé, que sea, no sé, un regalo del universo que caiga a sus manos porque me encantaría que supiera, pues, bueno, yo se lo dije, ¿no? Antes de irme, porque obviamente me fui de esa habitación, pero, no sé, que le sirva como homenaje, porque me lo hizo muy fácil. O sea, es verdad que yo estaba empezando y luego, claro, cuento algunas anécdotas que fueron muy divertidas. O sea, Y de te venir ayudó de, en este proceso. exactamente, efectivamente. Y de decir, bueno, vale, yo venía, por ejemplo, de una prueba que fue brutal, ¿vale? Que, o sea, digamos que mi diagnóstico no fue como o sea, como en un proceso como normal, ¿vale? Que tú te sientes mal, tú vas al médico, te hacen pruebas y te dicen, esto es lo que te pasa, ¿no? A mí no me pasó eso, ¿vale? A mí yo estaba bien y de repente en segundos, ¿vale? Me pasa algo y entonces voy en una ambulancia, llevo urgencia y encima no me dan un diagnóstico de algo malo, sino me dan otra noticia, también inesperada. Entonces, bueno, pues yo venía a hacerme unas pruebas y eso, ¿no? Como, y venía como, o sea, muy derrotada, ¿no? A pesar, como digo yo, de que siempre lo llevé con la mejor actitud con la que pude, ¿no? Pero venía devastada, ¿no? Y claro, llegar a la habitación y que me contara, ¿no? Que había pasado por allí un cura, ¿no? No quiero contar mucho, ¿no? Pero que había, claro, obviamente ese señor era un sacerdote y él iba pasando por las habitaciones porque había gente que obviamente estaba a punto de morir y luego también venía pues también para conocer a los nuevos. Entonces, claro, en ese momento él vino a la habitación a preguntar por mí para conocerme, porque no habíamos tenido como el gusto de conocernos y yo estaba haciendo unas pruebas y entonces ella pensó que venía a despedirse de mí y que entonces, bueno, la actuación que tuvo con él y cómo lo sacó de esa habitación, pues fue como muy cómico. Entonces, claro, o sea, dimos, digamos, como alegría no solamente en nuestra habitación, sino que se trasladó pues al equipo de enfermería, que están constantemente tan tristes, ¿no? Y o sea, eso, en una planta que es como, En un ambiente difícil, ¿no? sí, En un exacto, entorno que muy es complicado, muy triste. complicado. Entonces, y claro, nuestras risas al final contagiaron a los demás, porque por eso te digo que ese efecto es que es maravilloso, porque te lo contagia, es como el bostezo, ¿no? No sé qué efecto tiene, pero tú, o sea, tú te pones a reír es que al final se contagia. Entonces me acuerdo Ahora, que no solamente fuimos nosotras, sino se contagió, pues eso, el equipo médico, o sea, y por lo menos escuchamos pues risas, ¿no? En esa planta que la verdad que no era normal escuchar risas. luego las horas ahí pasan muy lentos, ¿no? Cuando uno Exacto, está en una cama de hospital. sí. Pues el libro está lleno de anécdotas de este tipo de historias y fíjate que otra parte del libro me recordaba mucho a dos autoras que yo ya he leído. Ujú, Una es la famosísima Louise Hay y la otra es Isis Dinova, ese es su nombre ujú, anónimo. Las dos publicaron un libro que hablan del poder que tiene el ser humano de la autosanación.
Ajá. Louise Hay es súper famosa. De hecho, por ahí te pregunté antes de la entrevista, le dije, oye, ¿tú has leído a Louise Hay? Y me decías, no, ni la Sí, conozco. imagínate que no conocía a ninguna Entonces, de las autoras. No, 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 no. en estas dos autoras en sus respectivos libros, Isis Dinova nos habla de precisamente que nosotros tenemos un poder humano que a veces no dimensionamos lo poderoso que es. Y Luis Hay también habla de que en ocasiones las enfermedades o las condiciones de afectación en nuestro cuerpo Ujú. son manifestación de otro tipo de cuestiones, de heridas profundas, de rencores de mucho tiempo, de secretos, de aflicciones, de cargas negativas, ¿no? Eh, Ella se refiere que cuando hay cuestiones eh, de padecimientos en torno al cerebro o tumores en el cerebro, Ajá. pues el cerebro representa el ordenador, el teclado de nuestra máquina llamada cuerpo, ¿no? Y un tumor, pues es el resultado de la obstinación o de negarse a cambiar viejas pautas o información incorrecta de las creencias, ¿no? ¿Te resuena o crees que esto de alguna manera pudo manifestarse en tu experiencia? Que Pues haya sido. sí, sí, la respuesta es sí. Fíjate que ya lo habíamos comentado, ¿no? Antes de hacer esta entrevista, no las conocía, la verdad que no las conocía. Y tengo que contarte algo que durante todo mi proceso de la enfermedad, yo me negué eh, a leer y a escuchar. Porque fíjate, obviamente leer era muy complicado para mí, el tema del cerebro, luego los ojos, tal, bueno. Pero me fue viniendo como mucha información y en ese momento la fui como negando, ¿no? Me puse como escudos y no atendí, no atendí. Eh, bueno, no sé por qué, pero bueno, así fue, digamos, ¿no? Y todo es perfecto, ¿no? Y al final, cuando ya llego y empiezo a curarme, ¿vale? Empiezo a darme cuenta y ya me pongo en manos de profesionales a superar todos los duelos, porque como te digo, no era uno solo, yo tenía varios duelos que tenía que sanar, y es ahí cuando de repente empiezo a leer, ¿vale? Leía, o sea, muy poquito, pero temas que sí que me interesaban, ¿no? Y empecé a leer y de repente, en uno de los libros, imagínate, eso sí que me resonó. La primera vez que leí que un tumor en el cerebro, ¿no? Era un problema en el yo soy, ¿vale? En el yo soy en el sentido de la individualidad, ¿vale? Y en el sentido de que, imagina, como dices tú, ¿no? Estas autoras hablan de que es el computador central, el cerebro. Vale, en mi caso, claro, yo de repente me vi como muy identificada diciendo, pero si el cerebro es el órgano más importante del cuerpo humano, digamos, en el sentido de que él dirige todos los órganos, imagínate o sea, lo importante que tiene que ser el yo soy, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando llega un tumor? Es una masa que se instala en ese cerebro. Entonces, lo que está dando a entender es que hay una incongruencia, digamos, ¿no? En esa individualidad. ¿En qué sentido? Bueno, pues nosotros como personas humanas tenemos que estar alineados, ¿vale? O sea, tiene que haber una alineación en el sentido de lo que yo pienso, tiene que estar alineado con lo que yo digo, que tiene que estar alineado con lo que yo siento, que tiene que estar alineado con lo que yo hago, ¿no? Digamos, ¿no? Esa alineación. Cuando llega un tumor al cerebro, está diciendo que hay una descoordinación, ¿vale? Que es como la computadora que te estás diciendo, ¿no? O sea, está fallando algo ahí. Bien, entonces lo que está fallando, que digo, que no estoy diciendo nada de que todos los tumores cerebrales no, estoy hablando de mí, Tu ¿vale? Como yo experiencia, lo entendí y lo que a mí me funcionó tu entender, testimonio. ¿vale? Obvio, exactamente, ¿no? Que nadie piense que esto son palabras de amén, no. Entonces,
yo me sentí muy identificada porque resulta que eso, había una incongruencia entre lo que yo pensaba sobre mí misma, ¿vale? Con lo que yo estaba haciendo. Es decir, no era igual. Y entonces empecé a indagar y empecé a tirar de ese hilito, poquito a poco, porque obviamente todavía me hacía daño, pero fui tirando del hilo y lo fui complementando pues con otras actividades, ¿no? Por ejemplo, lo que explico en el libro, ¿no? Que es el Reiki, que es tal. Bueno, entonces de repente me fui dando cuenta de que sí, yo tenía una herida, ¿sabes? Una herida Ay, que... y después de esto transformas radicalmente tu vida. no, 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 claro, Te asimilas que estabas en una dirección que no era la correcta claro, en tu vida y hay claro. una transformación 180 grados, ¿no? Sí, 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 efectivamente, efectivamente. Y fíjate que yo creo que antes de leer esto y de darme cuenta, digamos, ¿no? O sea, leyéndolo y sintiéndome tan identificada con esta falta de alineación, yo creo que antes, o sea, cuando me sometí a la segunda cirugía, ¿vale? Eh, yo creo que lo tenía como asimilado sin saberlo, ¿sabes? Como que mi cuerpo ya lo tenía asimilado, porque fíjate las diferencias entre la primera y la segunda intervención, ¿sabes? Y sobre todo es ese hecho que resulta en el quirófano, que fue, bueno, que fue, bueno, una sorpresa, digamos, para los propios cirujanos, ¿no? O sea, que pasó algo ahí. Entonces, imagínate, hablando de estas autoras que tú estás diciendo, que dicen que hay un error en la computadora. Bueno, pues yo creo que antes de que yo supiera nada de esto, y fíjate, y sin conocer estos conocimientos y esta sabiduría de estas autoras, o sea, yo creo que en mi segunda operación ya mi cuerpo estaba como asimilando que algo estaba pasando. Porque lo que pasó en esa operación, en el quirófano, o sea, ya demuestra que algo estaba ya cambiando, ¿no? O sea, que la transformación ya estaba, algo estaba sucediendo ahí como para que pasara todo lo que pasó, ¿no? Que no quiero entrar ahí, ¿no? Así es. Yo diría que en contrapartida el amor propio, la capacidad de perdonarnos, de liberar el pasado, es además liberador, es sanador. Uf, Esto total. permite además, como tú lo muestras en todo el proceso que nos relata, llenar Sí. nuestro mundo de alegría, en Mm, donde nosotros mismos nos amamos y nos aprobamos. Y entonces sí. tenemos esta capacidad de transformar nuestra vida y cambiarla 180 grados, ¿no? Tú decidiste llenar tu vida con alegría, amarte, aprobarte y aceptar esta situación como un aprendizaje. Decidiste mejor preguntarte, ¿para qué llegó esta enfermedad? En vez Mm, de tomarlo como muchas otras personas pudieran haberlo tomado, decir, soy culpable porque a mí estoy derrotado, la sí, enfermedad ya me derrotó o no puedo con esto, ¿no? sí. Eh, y bueno, pues de alguna manera reprogramaste, no solamente tu mente, reprogramaste tu vida. Ujú, sí, sí. Déjame, al hilo de esto que estás comentando, eh, que haga, digamos, dos observaciones, ¿vale? La primera en cuanto al perdón. Eh, En cuanto al perdón, quiero decirte que yo pasé por todos los estadios, ¿vale? Como te decía al principio de la entrevista. O sea, no quiero que la gente me mire y diga, no, es que claro, ella no lloró, ella no tal, ella siempre se reía. No, 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 no. O sea, yo fui, o sea, un paciente, pues obviamente, que lo encaró de otra manera, la que pensé que para mí iba a ser la mejor. Y obviamente, bueno, pues aquí me llevó, ¿no? Pero quiero decirte, entonces, eh, yo siempre, porque no solamente la enfermedad, me han pasado muchas cosas, ¿no? Entonces, a raíz de todo lo que me ha ido pasando, a mí me ha funcionado siempre pensar que el, el, el odio y el rencor son una baja vibración del amor, ¿vale? Y esto quiero explicarlo, ¿sabes? Porque es como raro. Entonces quiero explicar un poco tal y como yo creo que son las cosas. Entonces, el amor tiene muchas vibraciones, ¿vale? Y creo que las más bajas son estas.
sobre todo el odio, que es la más baja, digamos, ¿no? Y el rencor y el odio son como un amor caducado, ¿vale? O sea, ya no aporta, está como caducado. Entonces, digamos que cuando yo hablo del perdón, no es que de repente para mí sea sencillo perdonar a las personas o perdonarme a mí misma, ¿no? Eso, como digo antes, ¿no? O sea, todo requiere de un proceso, ¿sabes? Largo y muchas veces complicado, hay que ser valiente, hay que tener coraje, digamos, para recorrer ese camino, ¿no? Entonces, pero bueno, es cierto que a mí me ha servido de mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que como todos los productos caducados, ¿no? Poniendo, digamos, esta similitud, ¿vale? El rencor, como contrapuesto al perdón, digamos, está caducado. Entonces, cuando tú tienes un producto caducado, ¿vale? No lo consumes. Y precisamente no consumes, ¿por qué? Porque o sea, te va mal a ti, ¿no? A ti como persona. Entonces, ¿qué haces con ese producto que está caducado? Lo desechas, lo botas, ¿no? Lo tiras, o sea, lo apartas de tu vida. Entonces, si entendemos el rencor como un amor caduco, entonces lo que tenemos que hacer por nosotros, ojo, porque claro, las personas que son rencorosas sufren ellas, no las otras. O sea, a las otras a lo mejor le da lo mismo, quiero decir. Entonces, yo siempre he tenido como eso y me ha servido muchísimo en mi vida. No, obviamente la enfermedad también, pero me ha servido mucho. Porque al final dices tú, eso, o sea, piensa Es que... liberador, es sanador, o sea, no Claro, te lo es quedas. como, o sea, el perdón al final es en plan, o sea, yo perdono por mí, no por los demás, ¿no? Igual que el odio, ¿no? El odio al final dices tú, pues, o sea, pero tú qué ganas, nada, al contrario, ¿no? Entonces, bueno, quería como hacer esto, ¿no? El tema del perdón, sí, yo hablo mucho del perdón, sobre todo en los últimos capítulos, ¿no? Que es cuando ya empiezo como como eso, a liberar lo que te decía antes, ¿no? O sea, primero reconozco, luego acepto y luego libero. Y la liberación es cuando empiezo a perdonar y sobre todo a mí misma. Es decir, o sea, cuando yo empiezo a perdonarme, ¿sabes? A desculpabilizarme, porque claro, yo tenía, o sea, yo me había autoculpado de, bueno, de todo, ya te digo, hasta de la enfermedad misma, ¿no? Entonces, claro, claro, imagínate, la liberación es como la libertad. Entonces, Claro. claro, al final dices tú, wow, ¿no? Entonces quería hacer eso. La primera es el tema del perdón, ¿vale? Que, bueno, que les invito, digamos, a las personas a ver siempre esto, ¿no? En plan, es una violación del amor, pero es un amor caduco y tu producto caduco obviamente no lo consumes porque te hace mal. Entonces, por lo tanto, tú lo desechas. Pues esto igual. O sea, Así no es. digo que sea fácil desecharlo. Igual te va a costar más o menos, pero sí que tienes que tener la intención de sacarlo, ¿vale? Así es. Sí, sí, sí. Y luego, Aparte, dime. dime, dime. Ah, no, y entonces, bueno, es que dijiste muchas cosas, entonces me acordé, digo, voy a tratar el tema del perdón y luego el tema de la pregunta, la gran pregunta, en vez de ¿por qué? El por qué a mí, que eso obviamente es muy normal, creo, me pasó a mí y creo que le pasa a todo el mundo, y no solamente con la enfermedad, sino con todas las cosas que te pasan, o sea, en plan, yo esto no me lo merezco y por qué me ha pasado esto a mí y todas esas cosas. Entonces, El rol de la... bien, ese cambio yo lo hice porque me di cuenta eso, de que me estaba restando el por qué, ¿vale? Y luego me fui dando cuenta, pues, también, ¿no? Ya con ayuda, cuando ya estaba yo superando mis duelos, de todo el peso que tenía, no solamente por la culpa, no solamente por el perdón, o sea, por el rencor, digamos, y sino también por esto, porque el preguntarse el por qué solo te ofrece o sea, te posiciona en el rol de víctima, ¿sabes? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Al final dices tú, pero Dios mío, ¿esto a qué te lleva? A nada, Sí, a desgastarte. tu Cuando que en ese aproximación, momento tú necesitas toda tu energía puesta, Dios mío, en todo lo que te va a venir por delante, que no sabes qué, pero seguro que, o sea, yo no conozco a nadie que tenga una vida lineal, ¿sabes? perfecta, A sin nadie. altibajos.
No, pues Exactamente, la vida siempre. sí es una montaña rusa. Mejores o peores o regulares, pero nadie tiene una vida lineal. Entonces, por eso digo que el preguntarse por qué es que solo te ofrece como, ¿sabes? Como excusas, ¿sabes? Y además te lo aleja. Es en plan, ¿por qué me viene esto? Pues no sé, No, me y como invento, dices, ¿no? te posiciona en el rol de víctima Claro. y por el otro sentido te cambias a un rol de aprendizaje, de enseñanza, Exactamente. Si de tú preguntas, bueno, tú lo sabes porque además los dos compartimos digamos, la profesión de coach, ¿no? O sea, el para qué nos ofrece, o sea, un abanico enorme porque nos da opciones, no nos da excusas, nos da opciones. Entonces, ¿para qué? Entonces, claro, para mí eso también fue otra de las liberaciones. Todo esto está como muy bien explicado, digamos, en los últimos capítulos, ¿no? Es lo que yo digo, ¿no? O sea, cómo acepté y cómo cambié este concepto al para qué, ¿no? O sea, ¿para qué me ha venido esto? Y entre otras, me di cuenta de que el cáncer eh, había venido como para hacerme consciente de que la vida eh, son momentos, ¿sabes? Y que estábamos, o sea, en mi caso, yo estaba como viviéndola sin ser consciente, ¿vale? Sin ser consciente de vivirla. Entonces, claro, eso fue como un primer para qué, ¿no? Luego también otro para qué que recuerdo que fue como muy enriquecedor darme cuenta fue para, eh, para sentir la extraordinariedad de la rutina. O sea, cuando tú te das cuenta que tú no te puedes levantar de una cama, que tú no puedes andar, que tú no puedes hablar, que tú no te vas, o sea, entonces, claro, quiero decirte, estamos dando por sentado que la vida es la vida sana que puedes llevar normalmente y no es así. Entonces, otro de los para qué, que fue como wow, es en plan, o sea, recuperar la normalidad de mi vida, ¿vale? Que nunca fue la misma, ojo, ¿eh? Sin embargo, ese para qué para mí fue brutal. O sea, empezar a apreciar lo extraordinario de lo ordinario, algo lo así. simple, Exactamente. lo O sea, simple que es damos por como, sentado. ¿verdad? Damos por sentado que la salud está ahí y no, ¿sabes? O sea, hay que estar como súper agradecidos, pues bueno, obviamente con todo, ¿no? Pero, o sea, tener No, una ahora en buena este salud, confinamiento damos por sentado que nos podemos mover a cualquier parte del mundo. ahí está, ahí está, ahí Ni está. siquiera te puedes mover ahora fuera de tu ciudad, ¿no? En algunos momentos de este último año. Exactamente, exactamente, exactamente. Y luego también, pues también, sabes que otra de las cosas que creo que son muchas, ¿eh? Y yo les animo a que lean el libro para que vean todos los para qué que me vinieron a la cabeza, pero hay una cosa que sí quisiera mostrar aquí y es que otro para qué fue para mostrar mis emociones. Yo una persona que me creía que la valentía era callarme y demostrar a todo el mundo que todo estaba bien. Entonces soy una persona, digamos que, pues eso siempre estoy sonriendo y entonces todo el mundo me pregunta y entonces todo ha sido como todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Y entonces, claro, de hecho mis amigas me llamaban Tupperware. O sea, imagínate, o sea, que eran ¿no? Esos recipientes que le pones la tapa y entonces ahí nadie sale. Bueno, pues lo mismo. O sea, era como muy difícil acceder, ¿vale? A lo que yo que estaba sintiendo, ¿no? Es que yo creo que es que no era, bueno, obviamente no era capaz de verbalizarlo, pero tampoco de expresarlo de otras maneras. Entonces creo que este para qué para mí fue también wow. Wow, porque me di cuenta de que no es valiente no contar las cosas. ¿Sabes? Que más valiente es el que se da cuenta de que no puede solo y que Ah, puede pues, pedir ayuda. pues doble reconocimiento, porque en el libro nos cuentas todo, nos te revelas. Claro, no, claro, claro. No, es que el libro al final es un desnudo emocional, o sea que
ya es en plan eso, exacto. O sea, no, no, pero bueno, al final es eso, ¿no? Para mí ha sido eso. O sea, hay muchos para qué, ¿no? Pero yo creo que este también ha sido como muy, muy como brutal, ¿no? De lo que supuso, ¿no? Hay Y otro creo que es capítulo. eso, que las personas en general, yo les animo que si, o sea, si realmente, o sea, si no puedes solo, pues no pasa nada, ¿sabes? Pide ayuda. Y cuando digo ayuda, no me refiero a ayuda de profesionales, porque a lo mejor ni siquiera los necesitas. Ayuda a personas normales. Y si tampoco puedes, entonces siempre están los profesionales, A ¿no? tus seres queridos, ¿no? Exactamente. Sí, Amigos. yo hablo de los cuatro apoyos, ¿no? O sea, de la familia, de los amigos, de los profesionales y de la ilusión, ¿no? Que eso es también otra cosa que me parece que es bonita de cómo lo trato en el libro, ¿no? Así es. Que a veces no, nos olvidamos de eso, ¿no? Y yo creo que no. O sea, yo creo que es un apoyo tan importante como el de la familia, como el de los amigos o como el de los profesionales, ¿sabes? Así O sea, es. siempre una persona tiene que tener ilusión por algo o por alguien, porque eso es lo que te hace levantarte a ti un día que no puedes con tu alma y entonces ves ahí como esa ilusión que precisamente es lo que hace que te levantes y que, bueno, que te desenvuelvas con todo lo que te venga por delante, ¿no? Entonces, bueno, pues a eso me refiero, que nadie es valiente por callarse, al contrario, ahora está muy, muy, bueno, en boca de todos, ¿no? Lo que está pasando en las Olimpiadas, ¿no? Con esta gimnasta americana que se retira precisamente, o sea, valorando pues su salud mental, ¿no? Así Y claro, es otra de las cosas que también damos como por sentadas, ¿no? Venga, no, pues venga, esto no es nada, mañana se te olvida. No, y nos vamos poniendo como curitas, ¿sabes? Y al final las curitas se caen y tú sigues dañada, o sea, digamos, ¿no? Entonces, bueno, que eso, que pidamos ayuda y que no somos más valientes por callar las cosas, sino todo lo contrario. Valiente es cuando tú dices, bueno, hasta aquí ya no puedo más. Entonces, bueno, pues pido ayuda. Así que... ¿no? Y capítulo a capítulo nos compartes estos aprendizajes, estas lecciones, estas reflexiones y cómo lograste sobrellevar este tipo de situaciones. Es una montaña rusa tal cual. Y hay otro momento donde nos compartes una frase que cuando la leí dije, tiene toda la razón. Me resonó mucho y bueno, la voy a mencionar. Dices, transformar el miedo a la muerte por el valor Ajá, de renacer. sí. ¿No? A mí me parece brutal porque, pues también con este bicho que ahora anda por estos últimos meses, Ujú. pues mucha gente, y a mí me pasó también al inicio, enfocarnos en el miedo a la muerte y en vez de enfocarnos a el valor a renacer o a tomarlo desde otra perspectiva, ¿no? Desde otra Sí, actitud, ¿no? exactamente. Yo, fíjate que en ese momento no eres ni consciente del miedo que tienes, ¿sabes? Mucha gente me pregunta ahora, ¿no? Si tuve miedo a morirme. Y digo, hombre, claro, es que ya solamente con el diagnóstico, o sea, quiero decirte, cuando a ti ya te dan un diagnóstico, o sea ya ves tu vida peligrar, digamos, ¿no? Sobre todo cuando ya te ponen nombre. O sea, tú tienes un diagnóstico y entonces dices, bueno, hay que operar para ver cómo es, ¿sabes? ¿Quién es? ¿No? ¿Quién es? ¿Y cómo se llama? ¿Y cuáles son los apellidos? Y a ver el estadio en el que está y esas cosas, ¿no? Y cuando ya lo sabes, cuando tú ya sabes a qué te estás enfrentando y tal, obviamente. O sea, lo que pasa es que yo no lo demostré, porque, o sea, mi proceso de abrirme y de decir, guau, ya, tengo que pedir ayuda, o sea, lo hice mucho más tarde de todo esto que estoy contando, ¿no? Entonces, en ese momento yo no lo expresé, pero yo me moría de miedo. Y miedo a la muerte, sí, hasta que un día comprendí también que es que la muerte es una variable en nuestra vida, entre la de todos. O sea, es que desde que nacemos vamos a morir, lo que pasa es que no sabemos cuándo. Y normalmente, pues tenemos una esperanza de vida, según informes, ¿no? Que van saliendo los años, de tantos años, ¿no? Entonces, claro, nadie se imagina, pues eso, que a los 30 años, por ejemplo, pues tu vida esté en peligro, ¿no? Y con una enfermedad que obviamente la hace todavía más riesgosa. Entonces, sí, entonces, en el momento que yo vi que esa era una variable y que esa variable estaba en todas las personas, digamos, hasta que a mí se me estaba manifestando, pues, obviamente, de cara
y de esa manera tan brutal. Entonces, a partir de ahí fue cuando, y además, perdona, viene de que salgo con la palabra nacer de la resonancia magnética que me hacen. Entonces, a partir de ahí, cuando ya vi que la misma palabra, cambiando dos letras, me hacía nacer, o sea, yo salí de ahí y dije, no, no, se acabó el miedo a la muerte, ¿sabes? Y por eso digo, o sea, lo transformé, ¿sabes? En el valor de renacer. Porque al final es que es renaces, ¿no? Porque, o sea, es otra vida, ¿no? Y esto que está diciendo de asimilarlo al COVID-19 es que es tal cual. Claro, que mucha gente dice, no, es que quiero volver a la normalidad. Es que nadie vamos a volver hacia atrás. Al contrario, ¿no? Vamos a renacer después del virus, de las vacunas, o sea, de todo lo que hemos pasado y toda la gente que está diciendo, bueno, ojalá que seamos todos mejores personas. Es una Bueno, al o sea, final, esta crisis al mismo tiempo es una oportunidad de efectivamente, hacer como si. efectivamente. Bueno, al final, como digo yo, eso es como la utopía, ¿no? De que todos íbamos a ser mejores personas, al final no, cada uno es como es y bueno, cada uno se desarrolla y se autoconoce, ¿sabes? Y hace este aprendizaje, pero bueno, al final no todo el mundo, o sea, el mundo obviamente seguirá siendo de buenos y malvados, ¿no? Fíjate, ahorita que tocas este punto, me recordaste otra frase que también se menciona en el libro que dices, cuando no puedes controlar lo que sucede afuera, tu reto es controlar la forma en cómo respondes a lo que sucede. Ahí Sí. está tu poder. Sí, exactamente. Eso sí que lo leí en algún lado. Sí. Claro, es que exactamente. Es que al final es lo que venimos hablando todo, ¿no? Toda la entrevista, el poder que tenemos nosotros mismos, ¿no? O sea, ¿qué dices tú? El tiempo te sana, no, no, el tiempo no sana. El tiempo lo que hace es, es como un bálsamo y te va como dejando ahí como la herida en el pasado o en el olvido, ¿no? Pero no te sana, o sea, te sanas tú. Si te quieres sanar, porque si no te quieres sanar, no te sanas. O sea, quiero decirte, ¿no? El poder que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, claro, al final es eso, ¿no? Enfrentarse a todo lo que nos va viniendo desde esta conciencia. O sea, que está todo en nosotros, ¿no? Que necesitamos medicinas, claro. Que necesitamos tratamientos médicos, claro. Cirugías, claro. Pero, Sí, pero pero no es no lo nos único. olvidemos, es que la actitud es que de verdad, para mí ha sido clave. O sea, yo no voy a hacer una pancarta de si quieres, puedes, ¿no? De esa gente, ¿no? Que, bueno, que está muy bien, ¿no? Como venga, va. Pero no, pero sí que es cierto que dice, bueno, claro, pero es que si ante el mismo hecho una persona se derrumba, ¿vale? Y la otra lo encara, pues evidentemente es que los caminos no van a llegar al mismo sitio. ¿No? Y Quiero además, decirte, algo que hay que, bueno, comentar aquí para las personas que tengan un poquito de contexto, cuando leen el libro, van a enterarse que hay una parte en donde incluso pierdes el habla. O sea, el daño en sí, el sí, cerebro claro, claro. hace que no te puedas comunicar con los de afuera, ¿no? Entonces llega un momento en que no puedes hablar, no puedes decir lo que estás sintiendo, lo que estás Sí, pasando, y te obliga a un diálogo interno. Te obligó este proceso de alguna manera exactamente. escucharnos, muchas veces no lo hacemos, a tener este diálogo interno, a cambiar nuestras Sí, actitudes, a recalibrarnos, ¿no? Entonces, creo que ahí también fue un proceso de grandes aprendizajes, ¿no? sí, exacto. Exactamente, sí. De hecho, yo creo que no lo había hecho nunca. Fíjate que yo era abogada, yo iba una vida frenética de aquella, o sea, había llegado, o sea, muy lejos a nivel profesional, quiero decirte, trabajaba para una gran firma y bueno, y daba clases, o sea, tenía una vida profesional muy activa y tal, y la verdad que no vivía como en un tren bala, ¿sabes? Y entonces el momento de aquietud, ¿no? De pausa, de tal, me viene impuesto, me viene impuesto. Y luego también es otro de mis para qué, ¿no? O sea, yo no me había dado la oportunidad, no me había permitido, ¿sabes? Escucharme. Es que de hecho no sabía ni quién era, por eso te decía también, ¿no? De la incongruencia, de lo que yo estaba haciendo,
con lo que yo, ¿sabes? De lo que hablábamos antes, ¿no? Del tumor, ¿no? Del yo soy, ¿no? Obviamente yo estaba, o sea, muy mal alineada. Entonces, bueno, también me di cuenta. Por otro lado, el estar sin poder hablar fue muy frustrante, ¿eh? Aparte de doloroso, porque evidentemente yo estaba sufriendo unos dolores increíbles y entonces, claro, o sea, era, era muy frustrante, ¿sabes? No poder hablar y comentar incluso eso, el malestar físico, aparte de otros malestares, pues estaban pasando otras cosas que claro, no estaba entendiendo. Yo siempre, o sea, otra de las cosas que quiero que quede claro es que yo siempre tuve como, o sea, yo entendía todo. O sea, no es que perdiera pues la capacidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De obrar o la capacidad de entender a las personas. No, no, no. O sea, yo era consciente de todo lo que estaba pasando a mi alrededor, era consciente de todo lo que estaba diciendo, lo que estaba tal. O sea, entonces, claro, para mí eso, ver cosas que no me encajaban, ver cómo personas que deberían cuidarme no estaban cuidándome, ver cómo de repente estaban dejando pasar mi vida con 30 años y sin ofrecerme ninguna alternativa. O sea, realmente imagínate, sin poder hablar. De Es hecho, que no, o sea, hubo un poco de negligencia médica. ah, sí, bueno, ahí no quiero entrar porque realmente, claro, ahora es tan fácil, ¿verdad? Como mirando atrás y decir, que, o sea, claro, hombre, sería como sencillo decir, bueno, pues mira, me dijeron esto, no, o sea, pero claro, ¿qué pasa? Que no quiero entrar ahí porque yo no sé qué pasó y con quién hablaron. Desde luego conmigo no, No, porque cosa no que me podías parece hablar, o sea, grave. parte de la frustración es eso, ¿no? Que tú no tenías Exactamente, exactamente, voz claro. y voto. Claro, entonces, claro, yo no sé hasta qué punto, o sea, no quiero pensar que no se guardara las espaldas, ¿no? O sea, Ujú. yo creo que hubo una comunicación y hubo ahí, o sea, tuvo que haber algo. Entonces, claro, y bueno, ya te digo que es que vamos, yo algunas veces me pasó por la cabeza, ¿sabes? Como en plan, bueno, esto, pero no estaba yo para eso. O sea, evidentemente, todas mis energías estaban puestas en salir adelante y vivir, ¿no? Así es. Y en Pero es este diálogo verdad. interno, ¿no? ¿Es Pues, que? y en este diálogo interno que estabas teniendo, ¿no? Porque Claro. esto te obligó a que, pues, Sí, sí, prácticamente con la única persona con la que te podía sí. entablar un diálogo era contigo mismo. Sí, no, y después, claro, a ver, yo por ejemplo, en el libro agradezco mucho a muchas personas, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, mi hermano y mi madre hicieron unos grandes esfuerzos por entenderme. O sea, quiero decirte, tú imagínate, o sea, mi madre, por ejemplo, yo hacía así, o sea, a mí me dolía mucho la cabeza, ¿vale? Obviamente. Y entonces, claro, yo escuchaba como dentro de mi cabeza como un tic-tac, ¿vale? En un reloj. Entonces, en la habitación, ¿vale? Después del postquirúrgico, cuando ya me llevan a planta y tal, había un reloj. Y entonces me acuerdo de decir, y así con el dedito, para que entendieran, o sea, que el dolor ya estaba siendo insufrible. Entonces, bueno, pues me fui comunicando así. Y luego mi reto fue empezar como a pronunciar palabras, ¿vale? Aunque o sea, mal, pero por lo menos pronunciar palabras, porque claro, después mi familia estaba en Canarias y yo, todo esto estaba pasando en Barcelona, entonces claro, pues yo qué sé, mi abuelo, o sea, todo el mundo estaba como muy pendiente de mi salud y tal, entonces querían hablar conmigo. Entonces, claro, una cosa es que te digan, no, ella se está recuperando, pero la gente quiere como... Entonces aprendí a decir, me acuerdo, ¿eh? Sobre todo besos, besos, besos. Y no sé cómo lo decía, pero se podía entender que era... me acuerdo de una conversación con mi abuelo que solo le decían besos, besos, besos. O sea, y bueno, pues él entendió que yo estaba bien y no sé cuántas veces le dije esa palabra porque empecé a decir al principio solo palabras. Y bueno, y ahí pues un proceso largo, luego ya empecé con terapia de logopeda, que claro, me esforcé muchísimo, porque claro, en ese momento sí que quería expresarme, porque quería buscar opciones, porque bueno, se me dieron unas circunstancias que tienes que leer el libro, pues, digamos, para entender por qué fue tan frustrante
no solamente porque no podía decir lo que quería comer, sino que tenía que, en fin, Comunicar, hacer unos conocimiento. cometidos más, digamos, ¿no? Más importantes que un día a día, ¿no? Y Claro. entonces, bueno, pues gracias a Dios me encontré con una profesional maravillosa, súper, súper empática, que enseguida entendió, pues esto, ¿no? La importancia de que tenía que ser como, o sea, como más rápido, ¿no? Claro, Que era un poco contraproducente con lo que me requería en mi cabeza. claro. Pero bueno, que al final eso, que conseguir hablar y sí, sí, fue otro proceso, como digo yo, que, ¿ves? El Que se libro va está, uniendo, ¿sabes? En fin. el libro está lleno de todas estas experiencias. Yo te quiero felicitar por la valentía de atreverte, pues como tal cual, a revelarnos todo este proceso, toda esta montaña rusa que seguramente incluso escribirlo ha de haber sido otro viaje emocional fuerte, ¿no? Muy Sí, fuerte. Se ve que sí, pues hay cosas ahí que no son fáciles de decir, que no son fáciles de describir, que recordarlas, ¿no? 10 años después, pues sí, sigue siendo tocar fibras sensibles, ¿no? Y te quiero felicitar por esa valentía de atreverte a hacerlo, de no quedarte con eso para ti misma, sino abrirlo al público para que más gente pues pueda descubrir esta gran capacidad que tenemos como seres humanos con nuestro poder sí, interior, esta capacidad de transformarnos, esta capacidad de reinventarnos y de enfrentar los retos de una manera positiva, de una manera esperanzadora, de una manera valiente, ¿no? Muy valiente, sí. muy distinta, con mucho humor, con mucha, pues no quiero dar más adjetivos para no hacer spoilers del libro, pero te quiero Vale. agradecer porque nos cuentas estos momentos, esta historia tuya llena de momentos estremecedores, de alegrías, nos llevas contigo de la mano directamente, sentimos que estamos ahí a un lado viviendo estas emociones, recorriendo este camino de transformación personal. Y luego, Ujú. pues termina el libro contando cómo da 180 grados, un cambio, un giro tu vida, porque así lo decides. Y pues cómo además tu madre, que siempre te dio la vida, te vuelve a dar la vida, ¿no? Te vuelve a Ujú. ser esa persona clave que nos, siempre las Sí, sí, madres sí, están ahí desde luego. y Y te mi ponen a hermano, ojo, que tu hermano el protagonismo de mi hermano, también. tela, ¿eh? Así Pues yo quisiera que, hacer un llamado a quienes nos están viendo, que si hay por aquí directores de cine, contacten a Esther Bauer. El libro es digno de un guión de película, una historia emocionante, estremecedora e impactante, llena de aprendizajes, reflexiones, haces al lector replantearnos incluso algunas situaciones que damos por hecho en nuestras vidas, ¿no? Que muchas veces no valoramos, que muchas veces no nos sentamos, como decías hace un momento, a dialogar con nosotros mismos, que no, o tenemos simplemente actitudes negativas que no son las mejores para ni siquiera nuestra propia salud, ¿no? Te quiero felicitar por esta calidad humana, por esta calidad de este esfuerzo que se ve que tuviste que hacer para poder lograr este proyecto en sí. este año de confinamiento. Y bueno, pues no sé, algún otro mensaje final para cerrar esta maravillosa entrevista y mandarles saludos ahí a los guionistas y a los directores de cine. Bueno, yo quiero darte las gracias a ti, de verdad, por permitirme también abrirme en otro medio, como es tu canal. Y quiero decirte que este libro hay capítulos muy llorados porque a pesar de que han pasado 10 años y que obviamente, o sea, eh, eh, ha sido el tiempo perfecto, ¿no? Para escribirlo, porque creo que he sido capaz, ¿no? De transmitir la esencia desde el amor, ¿vale? Para todos los protagonistas de mi vida, incluso para mí, ¿no? Eh, pero evidentemente he tenido que leer correos electrónicos de ese momento, de maravillarme, porque de repente en algunos, bueno, como dices tú, ¿no? Esta palabra y tal, y cómo voy enfrentando las cosas y que es que voy para atrás y veo a mi María de 30 años que digo, pero madre mía, o sea, ¿cómo en ese momento tú pudiste escribir esto, ¿no? Entonces, bueno, ha sido eso, momentos muy bonitos, recuerdos lindos,
de rememorar pues estas anécdotas y pues con mi compañera, esa fiesta de bienvenida, ¿no? Que me hacen, ¿no? También y con una canción pues personalizada que bueno, pues que al final pues la tengo aquí, ¿no? Y en fin, que quiero decirte que eso. Y luego hay capítulos pues llorados porque era como la manera de sacarlos, ¿no? Y diría que, como para concluir, que el libro ha sido una medicina tardía, ¿sabes? O sea, en el sentido de que ya escribir es una terapia sanadora y escribir esto para mí ha sido como la medicina que necesitaba para sacarlo, ¿sabes? O sea, quiero decirte, yo ya me sentía que había sanado todo esto, ¿no? Pero creo que era como lo que me quedaba, ¿sabes? Esto que intenté hacer al principio y que no pude y que luego lo fui posponiendo. Y entonces al final el haberlo hecho, y no solamente haberlo hecho en el sentido de haberlo escrito, sino haberlo lanzado. Porque claro, una cosa es que tú lo escribas y lo metas en el cajón, o que lo leas tú o se lo hagas, no sé, leer, por ejemplo, a gente de tu alrededor. Pero haberlo lanzado, para mí ha sido como el gran reto, ¿no? Y por eso creo que, por eso lo llamo así, ¿sabes? Como una medicina tardía, es que no era necesaria, pero que al mismo tiempo era como pendiente, ¿sabes? Había quedado como pendiente y entonces yo creo que el libro es eso y ojalá siga llegando a las personas de la manera tan bonita que está llegando, porque imagínate que mi lector en un principio iba a ser pues pacientes que lo estaban atravesando, digamos, ¿no? La enfermedad, o que ya la habían atravesado, o incluso personas que están cuidando a personas con cáncer, ¿no? Sin embargo, las reseñas y los correos personales que me están llegando de lectores o sea, me han dicho directamente, o sea, yo no he tenido cáncer, no conozco a nadie de mi alrededor que haya tenido cáncer y el libro, o sea, me ha aportado valor a mi vida. Entonces, claro, realmente eso para mí ha sido una sorpresa. O sea, yo de verdad que no, yo estaba como muy limitada, digamos, como al sector, ¿no? Como más de paciente, ¿no? Y sin embargo, o sea, me he dado cuenta de que no, ¿sabes? Que no, que la gente le está dando, pues eso, la percepción o, no sé, el valor que le van encontrando, pues a eso, a un capítulo o a todo el libro o a alguna frase, o sea, entonces eso para mí es, vamos, maravilloso. Y ha sido también, de verdad, o sea, una sorpresa. Así que ojalá que siga tocando corazones y ojalá que siga arrojando luz a esos caminos sinuosos que la gente está atravesando o que de repente están viendo que van a venir. Entonces, bueno, llámese enfermedad, llámese cáncer, llámese lo que sea, ¿no? Todas las adversidades que vienen, ojalá pues el libro les permita eso, pues una luz diferente y que puedan afrontarlo de la mejor manera posible. Pues Así que, bueno, enhorabuena, María, por este gran logro, por este esfuerzo y estoy seguro que va a llegar a más corazones, a más almas a iluminar. Y bueno, si les gustó, ha sido una delicia esta entrevista, esta charla contigo. Muchísimas gracias. gracias a Y, ti. y si les gustó, bueno, pues compartan este video con las personas que crean que pueden recibir y que deban escuchar este mensaje para que pues más personas conozcan a María y este mensaje tan importante. Muchísimas gracias, María, nuevamente, y muchas felicidades y qué orgullo, qué felicidad, qué alegría verte hablando perfectamente, Sí, sí, sí. hablando el español. Mira que la entrevista ya me estaba causando un poco estrés, ¿eh? Pero Como no, ha sido, de verdad, me ha encantado compartir este rato contigo. Decirle a la gente que si lo quiere adquirir está en Amazon. Y aquí bueno, abajo les dejaremos la liga para que puedan. claro, exactamente. Y que bueno, que pueden contactar conmigo a través de mis redes sociales o mi página web, que es muy sencilla, son las tres W, mariabeuste.com, y que estaré encantada de leerles o de responderles. Si me quieren hacer cualquier pregunta, estoy a la orden. Así que un Muchísimas saludo gracias, muy María, fuerte. y muchas gracias nuevamente. Felicidades. Gracias.